abandonada, estaba construyendo una cabaña, embarazada y sola, hasta que sucedió algo inesperado. Elena sintió el peso del martillo en su mano temblorosa. No era el peso del hierro lo que la agobiaba, sino el de todo lo que había perdido en los últimos 4 meses. Tenía 6 meses de embarazo y estaba sola en medio de un terreno baldío a las afueras de un pueblo que apenas conocía. El sol de la tarde caía como plomo sobre su espalda y cada golpe que daba al clavo resonaba como un eco de su propia soledad. La cabaña apenas tenía forma todavía. 4 postes de madera clavados en la tierra seca, algunas tablas apoyadas contra ellos, y una lona azul que había comprado con los últimos pesos que le quedaban. No era una casa, ni siquiera era un refugio digno, pero era lo único que tenía. Todo había comenzado a desmoronarse cuando Javier se fue, sin despedida, sin explicación, sin remordimiento. Una mañana despertó y él ya no estaba. Solo quedó una nota sobre la mesa de la cocina. No puedo con esto, perdóname. 5 palabras que destrozaron su mundo, 5 palabras que la dejaron sin techo, sin pareja, sin futuro claro. Elena había intentado quedarse en la ciudad, pero el alquiler era imposible de pagar sola. Su familia no quiso saber nada de ella. Te lo advertimos, le dijeron. Ese hombre no te convenía, como si tener razón les diera derecho a abandonarla también. Así que tomó lo poco que pudo cargar, subió a un autobús y llegó hasta este pueblo olvidado, donde nadie la conocía y nadie hacía preguntas. Compró este terreno con el dinero que había ahorrado en secreto. Era barato porque estaba lejos de todo, porque no tenía agua corriente, porque la tierra era dura y seca, pero era suyo. Y eso, en medio de tanta pérdida, significaba algo. Ahora, con las manos llenas de astillas y el vientre creciendo cada día, Elena levantaba su cabaña clavo a clavo. No sabía nada de construcción. Aprendía viendo videos en su celular cuando conseguía señal. Cada pared torcida, cada tabla mal cortada, era un recordatorio de lo sola que estaba, pero también de lo fuerte que estaba aprendiendo a ser. El bebé se movió dentro de ella, un golpe suave, como un saludo. Elena dejó caer el martillo y llevó la mano a su vientre. Ya sé, susurró. Tengo que seguir. No era solo por ella, era por esa vida que crecía sin pedir permiso, sin saber que había llegado al mundo en el peor momento posible. Levantó la vista hacia el horizonte. El pueblo estaba a 2 kilómetros de Millanesita. Distancia, apenas visible entre los árboles secos. No había ido muchas veces, solo lo necesario: comprar comida, agua embotellada, madera. La gente la miraba con curiosidad, pero nadie se acercaba, nadie ofrecía ayuda, y ella tampoco la pedía. Había aprendido a no esperar nada de nadie, pero esta tarde, mientras clavaba otra tabla, escuchó algo, un ruido. Paso. Se giró rápidamente con el martillo todavía en la mano, el corazón latiéndole fuerte. No esperaba visitas, no quería visitas. Era un hombre mayor, muy mayor. Caminaba despacio, apoyándose en un bastón de madera nudosa. Llevaba un sombrero de paja deshilachado y ropa que había visto mejores tiempos. Se detuvo a unos metros de ella, mirando la estructura a medio hacer con ojos entrecerrados. «Esa viga de ahí», dijo sin saludar, señalando con el bastón, «se va a caer con la primera lluvia». Elena no supo qué responder. Se quedó ahí, con el martillo en alto, sudorosa, embarazada, vulnerable. «¿Quién es usted?», preguntó con voz más firme de lo que se sentía. «Don Martín», respondió el hombre. «Vivo al otro lado del cerro. Vi humo hace unos días y vine a ver qué pasaba. No es común que alguien se instale por aquí». Elena bajó el martillo lentamente. «Estoy construyendo mi casa». «Ya veo». Don Martín se acercó un poco más, examinando las tablas, los clavos torcidos, las uniones débiles. «¿Sola?». Ella asintió. No había nada más que decir. El hombre se quedó en silencio un momento largo. Luego, sin pedir permiso, dejó su
bastón apoyado contra uno de los postes y comenzó a revisar las maderas. «Esto no va a aguantar», murmuró más para sí mismo que para ella. «Pero se puede arreglar». Elena sintió algo extraño en el pecho. No era gratitud todavía. Era desconfianza mezclada con un hilo delgado de esperanza. No le pedí ayuda. Don Martín la miró con esos ojos cansados que habían visto demasiado. «No hace falta pedirla». Y sin decir más, tomó uno de los clavos que ella había dejado mal puesto y comenzó a enderezarlo con manos que, aunque arrugadas, sabían exactamente qué hacer. Elena se quedó ahí, inmóvil, viendo cómo ese hombre desconocido hacía lo que nadie más había hecho en meses: quedarse. El sol empezaba a ponerse cuando don Martín finalmente se detuvo. Había trabajado en silencio casi 1 hora, ajustando vigas, reforzando esquinas, enseñándole con gestos más que con palabras cómo debía hacerse. Ahora la estructura se veía más firme. Todavía no era una casa, pero ya no parecía que fuera a derrumbarse con el primer viento. «Mañana traigo más clavos», dijo el anciano, recogiendo su bastón, «y una sierra que funcione mejor que esa». Señaló la herramienta oxidada que Elena había comprado de segunda mano. Ella no sabía qué decir. Las palabras se le atascaban en la garganta. «¿Por qué?», fue lo único que logró susurrar. Don Martín se encogió de hombros. «Porque nadie debería estar solo cuando está construyendo algo». Se dio la vuelta y comenzó a alejarse, cojeando ligeramente, y menos con una criatura en camino. Elena lo vio partir, su silueta recortándose contra el cielo anaranjado. Sintió que algo dentro de ella se quebraba, no de tristeza, sino de alivio, de ese alivio que llega cuando te das cuenta de que tal vez, solo tal vez, no estás tan sola como creías. Se llevó las manos al vientre otra vez. El bebé pateó como si también hubiera sentido ese cambio sutil en el aire. «Ya sé», murmuró Elena, esta vez con una sonrisa pequeña, frágil, pero real. «Tal vez todavía hay gente buena». Pero el destino tenía otros planes, porque lo que Elena no sabía aún era que don Martín cargaba un secreto que, cuando saliera a la luz, lo cambiaría todo. Los días siguientes se convirtieron en una rutina inesperada. Don Martín llegaba cada mañana, siempre a la misma hora, siempre con el mismo bastón y el mismo sombrero deshilachado. Traía herramientas, clavos, a veces un poco de comida que decía que le sobraba. Elena sabía que no le sobraba nada. Sabía que ese hombre estaba compartiendo lo poco que tenía. Trabajaban juntos en silencio la mayor parte del tiempo. Don Martín no era de muchas palabras y Elena tampoco. Pero había algo reconfortante en esa quietud compartida, en el sonido de los martillos, en el crujir de la madera, en el esfuerzo común de levantar algo de la nada. La cabaña empezaba a tomar forma. Ya tenía 4 paredes completas, una puerta improvisada con bisagras rescatadas de un basurero y un techo de láminas que don Martín había conseguido con un conocido del pueblo. No era perfecta, tenía grietas, goteras probables, y el piso seguía siendo tierra apisonada, pero era un refugio, era un hogar. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra escasa de un árbol seco, don Martín finalmente habló de sí mismo. «Yo también construí una casa una vez», dijo, mirando al horizonte, «con mis propias manos, para mi esposa y mi hija». Elena lo miró de reojo. Era la primera vez que mencionaba a alguien. «¿Dónde están ahora?», preguntó, con cuidado. Don Martín guardó silencio tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Luego, con voz cansada, dijo: «Se fueron. Hace muchos años. Yo no fui el hombre que debí ser. Bebía. Trabajaba todo el día y llegaba de mal humor. No supe valorarlas cuando las tenía». Elena sintió un peso en el pecho. No era lástima, era comprensión. «Un día desperté y ya no estaban», continuó el anciano. «Dejaron una nota, igual que te dejaron a ti, ¿verdad?». Ella asintió despacio. «Igual. Por eso estoy aquí».
dijo don Martín, girándose para mirarla a los ojos. No puedo arreglar lo que rompí en mi vida, pero tal vez puedo ayudarte a construir la tuya. Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No lloró. Se obligó a no hacerlo, pero algo en su interior se ablandó. Algo que había estado duro y cerrado desde que Javier la abandonó. Gracias, susurró. Don Martín asintió y volvió a mirar hacia Adel. No me agradezcas todavía. Todavía falta el techo completo, y las ventanas, y una estufa decente. Elena sonrió por primera vez en semanas. Una sonrisa real. Pero las cosas nunca son tan simples, porque al tercer día de esa semana, cuando don Martín llegó como siempre, no venía solo. Lo acompañaba una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en una cola y un maletín en la mano. Ella es Ana, dijo don Martín, enfermera del pueblo. Le conté de ti. Elena se tensó inmediatamente. No quería que nadie supiera de ella. No quería caridad. No quería lástima. Ana debió notar su expresión porque levantó las manos en un gesto apaciguador. No vengo a molestar, solo a ver cómo estás. Don Martín me dijo que estás embarazada y sola. Quería asegurarme de que tú y el bebé estén bien. Elena apretó los puños. Estoy bien. No lo dudo, respondió Ana con calma. Pero déjame revisarte de todos modos. Solo un chequeo rápido, sin compromiso. Hubo un silencio largo. Elena miró a don Martín, que asintió con suavidad, como diciendo, confía. Finalmente, Elena cedió. Está bien. Ana sacó un estetoscopio del maletín y le pidió que se sentara. La revisión fue rápida pero minuciosa. Escuchó el corazón del bebé, revisó la presión de Elena, hizo preguntas sobre su alimentación, su descanso, sus síntomas. Cuando terminó, Ana guardó sus cosas y la miró con seriedad. Estás desnutrida, no críticamente, pero sí lo suficiente como para preocuparme, y ese bebé necesita más que arroz y frijoles. Elena bajó la mirada. Lo sabía, claro que lo sabía, pero no tenía dinero para más. Voy a traerte vitaminas, continuó Ana, y algunas cosas del centro de salud. No me mires así, no es limosna. Es lo que debería estar haciendo de todos modos. Elena quiso protestar, pero las palabras no salieron, porque en el fondo, muy en el fondo, estaba agradecida, aterrada y agradecida al mismo tiempo. Ana se levantó y le puso una mano en el hombro. No estás sola, Elena. Aunque creas que sí, no lo estás. Y luego se fue, dejando a Elena ahí, con don Martín bajo el sol del mediodía, sintiendo que el mundo tal vez no era tan cruel como había pensado. Esa noche, acostada sobre una manta en el piso de su cabaña a medio terminar, Elena miró el techo de láminas oxidadas y pensó en todo lo que había pasado, en Javier, en su familia, en don Martín, en Ana, en este bebé que crecía sin saber lo difícil que era todo. Y por primera vez en meses no se sintió completamente perdida. Pero la vida tiene formas extrañas de ponerte a prueba justo cuando empiezas a sentirte segura. Y lo que Elena no sabía era que en 2 días algo iba a suceder que pondría a prueba todo lo que había construido. No solo la cabaña, sino su fe en las personas. Porque la bondad, por más real que sea, siempre viene con un precio. El 5.º día, después de que Ana la visitara, Elena despertó con un dolor agudo en el vientre. No era normal. No era como los movimientos del bebé ni como las molestias habituales del embarazo. Era algo distinto, algo que le robó el aliento y la hizo doblarse sobre sí misma. Intentó levantarse, pero el dolor la tumbó de nuevo. Sudor frío le cubrió la frente. El pánico empezó a trepar por su garganta como un animal salvaje. No, 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 susurró entre dientes. Ahora no. Buscó su celular a tientas. No había señal, como siempre. Tendría que caminar hasta el pueblo, pero no podía. Apenas podía respirar. Se arrastró hasta la puerta de la cabaña, empujándola con el hombro. El sol de la mañana la golpeó con fuerza,
Miró hacia el camino que llevaba al cerro donde vivía don Martín. Estaba demasiado lejos para gritar, demasiado lejos para llegar. Pero entonces, como si el universo hubiera escuchado su desesperación, vio una figura familiar bajando por el sendero. Don Martín, cojeando, apoyado en su bastón, pero ahí. «¡Don Martín!», gritó Elena con toda la fuerza que le quedaba. Su voz salió quebrada, desesperada. El anciano levantó la vista y, al verla tirada en el suelo, soltó el bastón y corrió. Corrió como no parecía capaz de hacerlo. Llegó junto a ella jadeando, con los ojos llenos de alarma. «¿Qué pasó? ¿Qué tienes?» «Duele», fue todo lo que Elena pudo decir. «Duele mucho». Don Martín no perdió tiempo. La ayudó a levantarse, pasándole el brazo por los hombros, sosteniéndola con una fuerza sorprendente para su edad. «Vamos, te llevo al pueblo. Ahora». El camino al pueblo fue una eternidad. Cada paso era una agonía. Elena se aferraba a don Martín como si fuera lo único real en el mundo. Él no dejó de hablarle, de mantenerla consciente, de recordarle que respirara. «Ya casi llegamos. Aguanta, aguanta, Elena». Cuando finalmente llegaron al pequeño centro de salud, Ana estaba atendiendo a un niño con fiebre. Al verlos entrar, dejó todo y corrió hacia ellos. «¿Qué pasó?» «Dolor fuerte en el vientre», explicó don Martín. «No para». Ana no hizo más preguntas. Llevó a Elena a una camilla, la recostó y comenzó a revisarla con rapidez y precisión. Sacó el estetoscopio, presionó con cuidado distintos puntos del abdomen, escuchó al bebé. Los segundos se convirtieron en minutos interminables. Elena miraba el techo blanco del centro de salud, sintiendo que cada segundo podía ser el último en el que su bebé estuviera bien. Finalmente, Ana levantó la vista. Su expresión era seria, pero no desesperada. «El bebé está bien, latidos normales, pero tienes una infección urinaria severa. Si no la tratamos, puede complicarse». Elena cerró los ojos, sintiendo que el alivio y el miedo se mezclaban en su pecho. «¿Qué tengo que hacer?» «Antibióticos, reposo y nada de esfuerzo físico. Nada, Elena. ¿Me entiendes?» Elena asintió, pero luego una realidad aplastante cayó sobre ella. «No puedo dejar de trabajar. La cabaña todavía no está lista. Si llueve, todo se va a arruinar». «No vas a tocar ni un clavo más», dijo Ana con firmeza, «hasta que te recuperes». «Pero yo termino la cabaña», interrumpió don Martín desde la puerta. Elena giró la cabeza hacia él. «No puede. Es demasiado trabajo para usted solo». El anciano sonrió con esa sonrisa cansada pero decidida. «No voy a estar solo. Conozco gente que debe favores, gente que puede ayudar. Tú solo tienes que descansar y ponerte bien». Elena sintió que las lágrimas finalmente ganaban. Esta vez no las contuvo. Lloró. Lloró de alivio, de miedo, de gratitud, de todo lo que había estado guardando durante meses. Ana le puso una mano en el brazo. «Vas a estar bien, tú y el bebé, pero tienes que confiar en nosotros». Elena asintió entre lágrimas. No tenía opción. No tenía fuerza para seguir sola. Los siguientes días fueron un borrón de reposo forzado y antibióticos. Ana la dejó quedarse en una pequeña habitación trasera del centro de salud. No era mucho, pero tenía una cama, sábanas limpias y estaba a salvo. Y mientras Elena descansaba, don Martín cumplió su promesa. Convocó a viejos amigos, a vecinos que recordaban cuando él era joven y fuerte, a gente que le debía favores de hace décadas. Y juntos, en 4 días, terminaron la cabaña. Cuando Ana finalmente llevó a Elena de regreso a su terreno, lo que vio la dejó sin palabras. La cabaña estaba completa. Paredes firmes, techo sellado, una puerta que cerraba bien, ventanas con vidrios rescatados y adentro una estufa pequeña, una cama improvisada con colchones donados y estantes con provisiones. Elena se llevó las manos a la boca, incapaz de hablar. Don Martín estaba ahí, apoyado en su bastón, sonriendo. «Bienvenida a casa»,
Si esto también te duele, deja tu like y quédate hasta el final. Ella caminó despacio hacia la entrada, tocando las paredes como si no pudiera creer que fueran reales. Entró. Olía a madera fresca y a esperanza. Había mantas, platos, velas, había vida. Se giró hacia don Martín y Ana, que la miraban desde la puerta. No sé cómo agradecerles. No tienes que hacerlo, respondió Ana con suavidad. Solo cuídate. Y cuídate ese bebé. Elena asintió, pero algo en su interior había cambiado. Ya no era la mujer que había llegado sola y rota a este lugar. Era alguien que había aprendido que la bondad existe, que las personas buenas existen, que no todo está perdido. Pero lo que ella no sabía era que don Martín guardaba algo, algo que había callado todo este tiempo, y en los próximos días ese secreto saldría a la luz, y cuando lo hiciera, todo cobraría un sentido que Elena jamás había imaginado, porque a veces la vida no te da respuesta, te da propósito. Pasaron 2 semanas. Elena se recuperó lentamente, siguiendo al pie de la letra las indicaciones de Ana. La infección cedió, el dolor desapareció y el bebé seguía moviéndose con fuerza dentro de ella. La cabaña se convirtió en su refugio real. Ya no era solo madera y clavos, era un hogar. Don Martín seguía visitándola casi todos los días. A veces traía leña, otras veces solo se sentaba en un tronco afuera y conversaban. Él le contaba historias del pueblo, de cómo había sido hace 30 años, cuando todavía había vida, cuando las familias no se iban, cuando él mismo tenía una. Elena empezó a conocerlo más allá de las manos callosas y el bastón. Descubrió que había sido carpintero, que había construido media docena de casas en su juventud, que había sido un hombre respetado antes de que el alcohol y el orgullo lo arruinaran todo. ¿Nunca intentó buscarlas?, preguntó Elena una tarde, refiriéndose a su esposa y su hija. Don Martín negó con la cabeza. Al principio sí, pero ellas no querían saber nada de mí, y tenían razón. No merecía otra oportunidad. Así que dejé de buscar. Me quedé aquí solo, pagando mi deuda con el tiempo. Elena sintió un nudo en la garganta. Pero usted cambió. Demasiado tarde, respondió él con tristeza. Las segundas oportunidades no son para todos, pero el destino que tantas veces había sido cruel con ambos estaba a punto de darles algo inesperado. Una tarde, mientras Elena organizaba las provisiones que Ana le había traído, escuchó voces afuera, voces que no reconocía. Se asomó por la ventana y vio a don Martín hablando con una mujer. Una mujer de unos 50 años, de cabello entrecano, con ropa sencilla y una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. Elena salió despacio de la cabaña. Don Martín la vio y le hizo un gesto para que se acercara. Elena, dijo con voz ronca, ella es Claudia. La mujer la miró con ojos húmedos. Soy su hija. Elena sintió que el aire se detenía. Miró a don Martín, que tenía la vista clavada en el suelo, con los hombros tensos, como si esperara un golpe. Claudia se giró hacia su padre. Me costó encontrarte. Nadie en el pueblo quería decirme dónde vivías. Pensé que tal vez ya no estabas aquí, o que tal vez se detuvo, la voz quebrándose, que tal vez ya no estabas vivo. Don Martín levantó la vista lentamente. ¿Por qué viniste? Porque mamá murió hace 3 meses, respondió Claudia, y las lágrimas finalmente cayeron. Y antes de morir me hizo prometer que te buscaría, que te diría que te perdonó, que ella ya no guardaba rencor. Don Martín se tambaleó. Elena reaccionó rápido, sosteniéndolo del brazo. El anciano respiraba con dificultad, los ojos vidriosos. ¿Qué? Fue lo único que pudo decir. Me hizo prometer que te dijera que te perdonó, repitió Claudia acercándose, y que yo también debía intentarlo. Elena sintió que su corazón se partía al ver la expresión de don Martín. Era dolor puro, culpa, alivio, todo al mismo tiempo. Yo no merezco ese perdón, susurró él. No se trata de merecerlo, respondió Claudia con voz firme pero temblorosa. Se trata de dártelo de todos modos,
porque mamá entendió algo antes de morir. Entendió que el odio solo envenena a quien lo guarda, y no quería que yo cargara con eso. Don Martín se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblaron. Elena lo soltó despacio, dándole espacio, pero Claudia se acercó. Dudó un momento, luego puso una mano en el hombro de su padre. No estoy diciendo que todo esté bien, dijo Claudia. No estoy diciendo que olvidé, pero estoy aquí y eso tiene que significar algo. Don Martín bajó las manos. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas que finalmente se permitió derramar. Lo siento tanto. Claudia sintió despacio. Lo sé. Y en ese momento algo sanó. No todo, no completamente, pero sí lo suficiente como para que ambos respiraran un poco más ligero. Elena se alejó en silencio, dándoles privacidad. Entró a la cabaña y se sentó en la cama, con las manos sobre su vientre. El bebé se movió, como siempre, como un recordatorio constante de que la vida sigue, de que el futuro existe, incluso cuando el pasado duele. Miró por la ventana y vio a don Martín y Claudia sentados en el tronco donde tantas veces había conversado con él. Hablaban, no sonreían todavía, pero estaban juntos. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Esa noche, cuando Claudia se fue, don Martín se quedó más tiempo del usual. Estaba callado, pero era un silencio distinto. No era el silencio de la soledad, era el silencio de alguien que acaba de recuperar algo que creía perdido para siempre. Gracias, le dijo a Elena antes de irse. Ella frunció el ceño. ¿Por qué? Porque si no te hubiera ayudado a construir esta cabaña, nunca habría hablado con Ana, y si no hubiera hablado con Ana, nunca habría conocido a la gente del pueblo otra vez, y si no hubiera conocido a la gente, Claudia nunca me habría encontrado. Elena sintió que algo cálido se expandía en su pecho. Las cosas pasan por algo, ¿verdad? Don Martín asintió. A veces las segundas oportunidades llegan justo cuando dejamos de buscarlas, y con eso se fue, cojeando bajo la luz de la luna, pero con los hombros un poco más derechos que antes. Elena se acostó esa noche pensando en lo extraño que era todo, en cómo ella había llegado a este lugar rota y sola, en cómo había conocido a un anciano que también estaba roto y solo, y en cómo, juntos, sin planearlo, habían construido algo más que una cabaña, habían construido redención. Pero la historia no terminaba ahí, porque en los próximos días algo más iba a suceder, algo que le recordaría a Elena que la vida siempre, siempre encuentra formas de sorprenderte. Un mes después, Elena despertó con un dolor distinto. Esta vez lo reconoció de inmediato. No era pánico, no era miedo, era el comienzo. El bebé venía. Se levantó despacio, respirando hondo, tratando de mantener la calma. Había leído sobre esto, había visto videos, había hablado con Ana, sabía qué hacer, pero saber y vivirlo eran cosas completamente diferentes. Salió de la cabaña. El sol apenas empezaba a salir. El pueblo estaba a 2 kilómetros. Don Martín vivía al otro lado del cerro. No tenía tiempo de llegar a ninguno de los dos, pero entonces recordó algo. Ana le había dado un radio pequeño, de esos antiguos, y le había dicho: si me necesitas, enciéndelo en el canal 3, yo lo escucho. Elena corrió de regreso a adentro, buscó el radio entre sus cosas, lo encendió con manos temblorosas. Ana, ¿me escuchas? Silencio. Ana, por favor, el bebé viene. Más silencio. Y luego, como un milagro, la voz de Ana cruzó la estática. Elena, te escucho. ¿Cuánto tiempo entre contracciones? No sé. Unos 5 minutos, creo. Está bien. Respira. Voy para allá. Don Martín también va. Aguanta. Elena dejó caer el radio y se aferró al borde de la cama. Las contracciones venían más rápido ahora, más fuertes. Respiró como Ana le había enseñado. Dentro, fuera, dentro, fuera. Los minutos se convirtieron en una eternidad, pero finalmente escuchó voces afuera, pasos rápidos.
La puerta se abrió de golpe y Ana entró, seguida de don Martín y, para su sorpresa, Claudia. «Llegamos», dijo Ana, dejando su maletín en el suelo y acercándose rápidamente. «¿Cómo te sientes?» «Duele», respondió Elena entre dientes. «Lo sé, pero vas a estar bien. Vamos a hacer esto juntas». Tentar nuevamente de continuar bloque. 6. Ana se movió con precisión y rapidez, preparando todo lo necesario. Claudia trajo agua caliente, toallas limpias, todo lo que Ana iba pidiendo. Don Martín se quedó cerca de la puerta, con las manos apretadas, como si quisiera ayudar pero no supiera cómo. Las contracciones se hicieron más intensas. Elena gritó, se aferró a las sábanas, sintió que su cuerpo se partía en dos. Ana estaba ahí, sosteniendo su mano, hablándole con voz firme y tranquila. «Vas bien, muy bien, ya casi está. En la próxima contracción vas a pujar con todo lo que tenga». Elena asintió, sin aliento, cubierta de sudor. Sentía que no podía más, sentía que se iba a romper. Pero entonces pensó en todo lo que había pasado, en Javier abandonándola, en construir esta cabaña sola, en don Martín apareciendo cuando más lo necesitaba, en Ana cuidándola, en Claudia perdonando a su padre. Pensó en todo eso y supo que podía, porque si había sobrevivido a todo lo demás, podía sobrevivir a esto. La siguiente contracción llegó como una ola gigante. Elena pujó, gritó, pujó otra vez, y entonces, en medio del dolor, en medio del esfuerzo, escuchó algo que jamás olvidaría. Un llanto, pequeño, agudo, lleno de vida. Ana levantó al bebé limpiándolo rápidamente, envolviéndolo en una toalla limpia. «Es una niña», dijo con una sonrisa enorme. «Es perfecta». Elena extendió los brazos, temblando. Ana colocó a la bebé sobre su pecho. Era tan pequeña, tan frágil, tan real. Elena la miró y sintió que todo en su vida, todo el dolor, toda la soledad, todo el abandono, había tenido un propósito. Había sido para llegar a este momento, para tener a esta pequeña en sus brazos. Las lágrimas cayeron sin control, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de algo mucho más grande, algo que no tenía nombre. Claudia se acercó despacio, mirando a la bebé con ternura. «Es hermosa». Don Martín se acercó también, con pasos lentos, con los ojos brillantes. Se quedó ahí, mirando a esa pequeña vida que acababa de llegar al mundo, y algo en su rostro cambió. Era como si estuviera viendo su segunda oportunidad hecha carne. «¿Ya tienes nombre para ella?», preguntó Ana mientras terminaba de revisar que todo estuviera bien. Elena miró a la bebé, luego a don Martín, luego a Ana y Claudia. «Esperanza», susurró. «Se va a llamar Esperanza». Don Martín cerró los ojos y una lágrima solitaria rodó por su mejilla curtida. Las siguientes horas fueron un torbellino de cuidados, de primeras tomas, de sueño agotado pero feliz. Ana se quedó toda la noche, asegurándose de que Elena y la bebé estuvieran estables. Claudia ayudó con todo lo que pudo. Don Martín se sentó afuera, vigilando como un guardián silencioso. Cuando el sol salió al día siguiente, Elena despertó con Esperanza dormida en sus brazos. La cabaña estaba en silencio. Ana dormitaba en una silla improvisada. Claudia estaba acostada en el suelo, sobre mantas. Don Martín seguía afuera, sentado en su tronco, mirando el amanecer. Elena lo observó a través de la ventana, ese hombre que había aparecido en el momento exacto en que lo necesitaba, ese hombre que le había enseñado que la bondad todavía existe, que las personas buenas todavía existen. Se levantó con cuidado, sosteniendo a Esperanza, y salió. Don Martín la escuchó y se giró. «¿Cómo están?», preguntó con voz ronca. «Bien, las dos estamos bien». Elena se sentó junto a él, con la bebé en brazos. «Gracias por todo». Don Martín negó con la cabeza. «No me agradezcas. Tú me diste más de lo que yo te di». Elena frunció el ceño. «¿Qué te di yo?». El anciano miró a Esperanza, luego a Elena. «Un propósito, una razón para seguir. Yo estaba esperando morir, ¿sabes? Solo estaba aquí, esperando que el tiempo se acabara. Y entonces te vi,
construyendo esa cabaña, embarazada y sola, y recordé lo que se siente tener algo por lo que luchar. Elena sintió que su garganta se cerraba. No estamos solas ya, ¿verdad? No, respondió don Martín con una sonrisa suave. Ya no. Esperanza se movió en los brazos de Elena, abriendo los ojos por primera vez ese día. Eran oscuros, curiosos, llenos de vida. Miró alrededor sin entender nada todavía, pero sintiendo el calor, la seguridad, el amor, y en ese momento Elena supo algo con absoluta certeza. Supo que no importaba lo que viniera después. No importaban las dificultades, los miedos, las incertidumbres, porque ella ya no era la mujer rota que había llegado a este lugar. Era una madre, era una sobreviviente, era alguien que había construido algo de la nada y tenía una familia. No la familia que había imaginado, no la familia tradicional de los cuentos, pero una familia real, hecha de elecciones, de bondad, de segundas oportunidades. Claudia salió de la cabaña, estirándose, bostezando. Vio a Elena y don Martín sentados juntos y sonrió. «Buenos días». «Buenos días», respondió Elena. Ana apareció también, frotándose los ojos. «¿Cómo está la pequeña?» «Perfecta», dijo Elena, mirando a Esperanza. Los cuatro se quedaron ahí, en el amanecer, en esa cabaña construida con manos rotas y corazones heridos. Y por primera vez en mucho tiempo, ninguno de ellos se sintió solo, porque a veces la vida no te da lo que pediste, te da lo que necesitabas y te lo da de las formas más inesperadas. Suscríbete si tú también crees en las segundas oportunidades. Pero la historia todavía tenía una última sorpresa, una que nadie vio venir, una que le daría a todo un sentido completo. 3 semanas después del nacimiento de Esperanza, Elena estaba afuera de la cabaña, meciendo a la bebé bajo la sombra de un árbol que don Martín había plantado días atrás. Claudia había regresado a la ciudad, pero prometió volver pronto. Ana seguía visitándola cada 2 días para revisar que todo estuviera bien, y don Martín seguía ahí, cada día, como siempre. Pero esa tarde llegó con algo en las manos, un sobre amarillento, viejo, doblado en las esquinas. «Tengo que mostrarte algo», dijo, sentándose junto a ella en el tronco. Elena lo miró con curiosidad. «¿Qué es?» Don Martín abrió el sobre con cuidado y sacó una fotografía antigua. Era de una mujer joven, embarazada, sonriendo a la cámara frente a una casa a medio construir. «Esta era mi esposa», dijo don Martín con voz suave. «Estaba embarazada de Claudia, y yo estaba construyéndole nuestra casa». Elena miró la foto, sintiendo algo extraño en el pecho. «Cuando te vi ese primer día», continuó el anciano, «construyendo tu cabaña, embarazada, sola, fue como ver el pasado, como verla a ella, y me di cuenta de algo». Elena esperó en silencio. «Me di cuenta de que no podía cambiar lo que hice. No podía recuperar esos años perdidos, pero podía hacer lo que debía haber hecho entonces. Podía estar presente, podía ayudar, podía ser el hombre que debía haber sido». Una lágrima rodó por la mejilla de Elena. «Usted me salvó». Don Martín negó con la cabeza. «No, tú me salvaste a mí. Me diste una segunda oportunidad de hacer las cosas bien, y por eso siempre voy a estar agradecido». Elena le tomó la mano arrugada. «Entonces nos salvamos mutuamente». El anciano sonrió, esa sonrisa cansada pero genuina que Elena había aprendido a querer. Esperanza hizo un ruidito, como si supiera que algo importante estaba pasando. Elena la acercó más a su pecho. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», dijo Elena. «Que Javier pensó que me estaba destruyendo cuando se fue. Pensó que me dejaba sin nada, pero en realidad me obligó a encontrar esto, a encontrarlos a ustedes, a encontrar mi fuerza». Don Martín asintió. «A veces, las peores cosas que nos pasan son las que nos llevan a los mejores lugares». «¿Tú crees en el destino?», preguntó Elena. El anciano se quedó pensando un momento.
Creo en las decisiones. Creo en las personas que eligen quedarse cuando podrían irse. Creo en las manos que construyen cuando todo se está cayendo. Y creo en las segundas oportunidades, aunque lleguen tarde. Elena miró a Esperanza, que dormía plácidamente, ajena a todo el dolor que había rodeado su llegada al mundo, ajena a la historia de abandono, de soledad, de redención que había hecho posible su existencia. Ella nunca va a estar sola, dijo Elena con voz firme. Nunca va a dudar de que es amada. Nunca va a sentir lo que yo sentí. No, respondió don Martín, porque tú eres una madre que sabe lo que es luchar, y eso es algo que nunca se olvida. Las semanas se convirtieron en meses, la cabaña se hizo más acogedora. Don Martín instaló estantes, arregló el techo para que no tuviera goteras, construyó una cuna con sus propias manos para Esperanza. Ana seguía visitando, trayendo medicinas, ropa donada, consejos. Claudia venía cada 2 semanas trayendo provisiones, pasando tiempo con su padre, conociendo a la pequeña Esperanza. Y Elena floreció. No fue fácil. Hubo noches de llanto, de agotamiento, de dudas, pero también hubo mañanas de sol, de risas de bebé, de café compartido con don Martín mientras Esperanza dormía. La gente del pueblo empezó a conocer su historia. Algunos la criticaron al principio, diciendo que una mujer sola no podía criar a un hijo, pero otros, los que importaban, la apoyaron, le dieron trabajo ocasional, le compartieron alimentos, le sonrieron cuando pasaba con la bebé. Elena aprendió algo fundamental en esos meses, que la familia no siempre es la que nace contigo. A veces es la que construyes con las personas que eligen quedarse. Un año después, en el aniversario del día en que don Martín había aparecido por primera vez en su terreno, Elena organizó una pequeña reunión. Nada grande, solo Ana, don Martín, Claudia y algunos vecinos que se habían convertido en amigos. Había comida sencilla, música de un radio viejo y mucha risa. Esperanza gateaba por el suelo de la cabaña, curiosa, feliz, rodeada de amor. Elena se quedó en la puerta un momento, mirando la escena. Miró a don Martín jugando con Esperanza, su rostro arrugado iluminado por una sonrisa pura. Miró a Claudia conversando con Ana, riendo. Miró a los vecinos compartiendo historias y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No era una paz perfecta, no era una vida sin problemas, pero era real, era suya. Esa noche, después de que todos se fueron, Elena se sentó afuera con Esperanza en brazos. Las estrellas brillaban más que nunca. La brisa era suave. ¿Ves esas estrellas?, le susurró a la bebé, aunque sabía que no entendía. Cada una representa a alguien que nos cuida, y nosotras tenemos muchas. Esperanza bostezó, sus ojitos cerrándose lentamente. Elena la besó en la frente. Vas a crecer sabiendo que el mundo puede ser duro, pero también vas a saber que hay bondad, que hay personas que ayudan, que hay segundas oportunidades y que siempre, siempre vale la pena construir algo, incluso cuando todo se está cayendo. Se levantó y entró a la cabaña. La cuna que don Martín había hecho estaba junto a su cama. Acostó a Esperanza con cuidado, cubriéndola con la manta que Ana había tejido. Se acostó en su propia cama y miró el techo de madera, ese techo que había construido con sus propias manos, ese techo que representaba cada golpe que había recibido y cada vez que se había levantado. Y por primera vez en su vida, Elena no tuvo miedo del futuro, porque había aprendido algo que nadie le había enseñado antes, que el verdadero hogar no es un lugar, es la sensación de saber que, pase lo que pase, ya no estás sola. Cerró los ojos y se durmió con una sonrisa, porque al final no importa cómo empieza tu historia, importa quién está ahí cuando la construyes, importa a quién eliges dejar entrar, importa lo que construyes con tus manos rotas, y Elena
había construido algo hermoso, algo que ningún abandono podría destruir, algo que se llamaba esperanza. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te tocó el alma, compártela con alguien que necesite recordar que la bondad todavía existe.